Adolfo Ruiz Cortines, 1952 y 1958. Nació en el estado de Veracruz el 30 de diciembre de 1890. En 1913 participó en la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta. Colaboró como periodista en El Nacional y El Crisol. En 1935, el general Lázaro Cárdenas lo nombró oficial mayor en el Departamento del Distrito Federal, siendo más tarde diputado. Fue tesorero de la campaña electoral de Manuel Ávila Camacho en 1939 y después fue secretario de Gobernación en Veracruz. Ganó las elecciones presidenciales de México para el periodo de 1952 a 1958. Sus propósitos eran la unidad nacional, haciendo famosa la frase: México logra el desarrollo con trabajo facundo y creador. Durante su gestión se celebró el reparto agrario, se inauguró la presa Falcón, impulsó la campaña nacional para la erradicación del paludismo y continuó la política del apoyo del crecimiento industrial en el país. Se concedió a la mujer el derecho constitucional para votar y se ejecutaron numerosas obras urbanas. Después de su mandato presidencial, fue asesor nacional financiero y en la Comisión de Metales. Murió en la Ciudad de México en 1973 a la edad de 83 años. Sus obras educativas fue la duración de la gestión del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Fue como secretario de Educación el licenciado Ángel Cisneros. En 1957 se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación para planificar la educación pública del país. Durante este sexenio se desarrolló el movimiento revolucionario del magisterio, encabezado por el profesor Otón Salazar. Se incrementó los recursos económicos a las instituciones educativas superiores. Sin embargo, no hubo grandes avances. Adolfo López Mateos nació en Atazipán de Zaragoza, Estado de México, el 26 de mayo de 1910. Se tituló de abogado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. Fue profesor en la Escuela Normal de Maestros de Toluca. Fue secretario particular general de Carlos Rivera Palacios, presidente del PNR. En 1931 fue orador en la campaña del presidente Miguel Alemán Valdés. De 1941 a 1943 fue secretario de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública. En 1942 fue senador por el Estado de México. En 1951 representó en México Ginebra el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. En 1951 fue secretario general del PRI. Fue secretario del Trabajo durante el régimen de Ruiz Cortines. Ganó la candidatura a la presidencia de la República como candidato del PRI, ocupando este puesto en diciembre de 1958 a 1964. Durante su mandato se reformó la Constitución de la República para establecerse la participación de las minorías en el Congreso de la Unión. Además de los diputados del partido, se nacionalizó la industria eléctrica, se continuó con el respeto de las tierras y se puso en marcha el mandato constitucional que establece el reparto de utilidades de trabajadores. Además, impulsó la capacitación técnica de los obreros. Creó el Instituto de Seguridad y de Servicio Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE. Fundó el Instituto Nacional de Protección de la Infancia para recomendación de su esposa, la profesora Eva Samano. En 1964, concluida su administración, se nombró presidente del Comité Organizador de los Juegos 19 Olímpicos
cargo que desempeñó durante un año, hasta que se retiró por motivos de salud. Fue un defensor de la paz mundial, por lo que buscó que se firmara un pacto de desnuclearización continental llamado Pacto del Tlatelolco. Obras educativas. Durante el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos, buscó mejorar la organización y fundamento del sistema educativo nacional. También impulsó el rendimiento de las escuelas normales. Impulsó la educación pública y estableció un libro de texto gratuito en las escuelas primarias, y se mejoró la alimentación infantil y se establecieron escuelas primarias y desayunos para los educandos. Fue un secretario de Educación Pública, el doctor Jaime Torres Bodet, quien buscó eliminar el enciclopedismo de las escuelas, restaurando la SEP al crear 3 subsecretarías: Subsecretaría General y de Coordinación Administrativa, la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y la Subsecretaría de Asuntos Culturales. Se preocupó por la formación de los profesores, la formación técnica, elemental, profesional y la formación agrícola elemental de los campesinos. Bodet consideró que la educación técnica debería estar en contacto con las industrias, sindicatos y personas directivos del IPN, así como de los institutos tecnológicos y las escuelas técnicas. El 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Se dio a conocer el reglamento de la Ley Orgánica del IPN. Se mandaron a construir más escuelas para atender la demanda educativa de ese momento. Se creó en diciembre de 1958 una comisión para formular un plan destinado a resolver problemas de la educación primaria, comisión que estuvo conformada por el secretario de la SEP, el delegado de la SEP, de la Secretaría de Hacienda, del Crédito Público y de Gobernación, representantes del Poder Legislativo Federal, asesores del Banco de México, del CNT y de la Secretaría de Industria y Comercio. Dicha comisión se enfocó en combatir el problema de la gran cantidad de niños en edad escolar que no recibían una educación por falta de escuelas, para lo cual la comisión entregó al secretario Bidet Plan para el mejoramiento y la expansión de la educación primaria en México, del cual surgió el plan de 11 años, ya que sería en ese tiempo en el que se cumplirían lo propuesto en el plan para el mejoramiento, la realización de las siguientes acciones: la formación de profesores, creación de las plazas para profesores, reformas a los planes y programas de estudio, constitución de las aulas, impresión de libros de texto, entre otras cosas. Los nuevos programas de educación preescolar consideraban el desarrollo biofísico, intereses y necesidades de los alumnos. En educación primaria se relacionaron los aprendizajes con las necesidades del niño y sus experiencias y su vida cotidiana. En cuanto a la educación de la segunda enseñanza, se redujo la carga académica, la educación artística, física, tecnológica, cívica, serán flexibles para que se adapten a las necesidades de cada región. Y en eso, lo que concierne a la educación normal, se restauraron las normales rurales. La NSM sufrió reformas académicas con el Plan de Estudios 59, con lo que se incrementa las horas de formación didáctica de 3 a 6. Se establecieron cursos de conocimiento y educación de los adolescentes. Se estableció la asignatura de la Política Educativa de México, las especialidades de Historia de México e Historia Universal. Se fusionaron, se creó la especialidad de Educación Cívica y Social, la Pedagogía y la Psicología Educativa, así como la de Orientación Educativa y Vocacional, de Dibujo Técnico y Actividades Tecnológicas. Además,
Se estableció que los alumnos que no tenían ningún antecedente pedagógico deberían de cursar un año de nivelación pedagógica, estableciendo cursos de mejoramiento profesional y capacitación pedagógica para los profesores de taller. En noviembre de 1964 se creó el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial para preparar a maestros de enseñanza técnica media especializada para ofrecer cursos de capacitación de mano de obra y formación instructores de taller. Gustavo Díaz Ordaz nació en el estado de Puebla el 12 de marzo de 1911. Estudió la licenciatura en Derecho, fue juez en Temachalco, funcionario en el Consejo de Conciliación y Arbitraje y presidente del Supremo Tribunal de Justicia, profesor y vicerrector de la Universidad de Puebla, diputado federal y senador, secretario de Gobernación en el gabinete del presidente López Mateos, apoyando por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Resultó electo presidente del país para periodo 1964 y 1970. Durante su gobierno se modificó el impuesto sobre la renta, se impulsó al sector agropecuario y la industria eléctrica, se inició el levantamiento aéreo geográfico del territorio nacional y se determinaron las obras hidráulicas para almacenar 23,000 millones de metros cúbicos de agua. Construyó varias presas, se pusieron en marcha los ferrocarriles, se amplió la red telefónica, se aumentó la red en carreteras en 14,200 kilómetros y se modernizó y se construyeron 60 aeropuertos. Fundó el Instituto Mexicano de Petróleo y en general la industria petrolera recibió un fuerte impulso. En el Distrito Federal construyó las 2 primeras líneas del sistema de transporte colectivo Metro. Se construyeron las instalaciones para la realización de las Olimpiadas 19, primera efectuada en un país iberoamericano. Durante su gobierno se desarrollaron varias rebeliones rurales, principalmente en Guerrero y en Sonora, así también estudiantiles a las que se unieron profesores y trabajadores. La realización de Díaz Ordaz fue usar la fuerza de las armas a través del apartado represivo que carecía en la política y en el ejército. Murió en la Ciudad de México el 15 de julio de 1979, ocupando el lugar histórico que ganó en su actuación. Sus obras educativas fue el secretario de la Educación Pública fue el licenciado Agustín Yáñez. Fue él que no le daba seguimiento al plan de 11 años del programa del gobierno de Adolfo Mateos y propuso otra reforma educativa. Sin embargo, no hubo muchos avances. Ya a finales del sexenio del presidente Díaz Ordaz, se anunció poner en marcha las siguientes acciones: el incremento de la laboral cultura de la SEP, la alfabetización a través de la televisión, la incorporación de materias humanistas en la educación técnica. Entre 1965 y 1966 se separa la Escuela Nacional de Maestros, el Departamento de Profesores de Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, se creó la Escuela Nacional de Maestros de la Capacitación para el Trabajo Industrial y la educación secundaria por medio de la televisión, llamada telesecundaria, en 1968. El uso del procedimiento didáctico, aprender haciendo. El aumento al subsidio de universidades.